incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con ustedes desde la 90.1 Radio Universidad. Reunidos, una vez más, con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos, vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarle información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En la vidriera del rock, Héctor nos presenta la banda Los Aspirantes. En el bloque central, Pablo, junto a quien les habla Gonza, estaremos entrevistando a Mayra. Ella es abogada y profesora de artes visuales, y nos cuenta un poco los desafíos de trabajar en las cárceles de Entre Ríos. Sin más, comenzamos, y te pedimos que nos acompañes hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Buenas tardes, nuevo programa en Telarañas, en La Vidriera del Rock, nueva propuesta. Hoy estamos con Renzo, guitarrista de la banda Los Aspirantes. ¿Cómo te va? Todo bien, Héctor, ¿a vos? Todo bien, negro. Bueno, como siempre hago para romper el hielo, a ver, contale a todos por qué el nombre de la banda. Bueno, el nombre de la banda es Los Aspirantes y viene a partir de una canción que se llama El Aspirante. En realidad, claro, la canción vino antes que el nombre de la banda. Es del primer EP que la banda sacó en 2020. Y la canción fue inspirada en un artista callejero que tocaba percusión. Es como levanta su cabeza el aspirante a hacer más que una música al pasar, dice el estribillo de la canción. Entonces, nada, eso fue la canción cuando todavía la banda no tenía nombre, y después medio que te sentís representado por eso, por la idea de la canción, ¿viste? Y no ser más que una música al pasar, y el nombre de la banda terminó quedando Los Aspirantes. Con respecto, al grupo, contame quiénes son los integrantes del grupo para que la gente también los conozca, decime los nombres, por favor. Bueno, lo tenemos a Mateo Sanleris, alias El Niño, que es el baterista de la banda, miembro original desde el primer día. Después está Juan Icovini, que es el bajista. Él es bastante nuevito, está hace... Bueno, tampoco tanto, pero con respecto a los demás, está hace 1 año y medio. Él arrancó a principios de 2024. El miembro más joven de la banda, más allá de que al baterista le digamos El Niño, el más joven es Juan, que tiene 23. Y después está Nacho, que es el cantante, que también toca en algunos temas la guitarra y en algunos temas toca el saxofón. Y después estoy yo, que soy Renzo Pagano, me dicen El Mono, soy guitarrista, estoy hace 4 años, tiro algunos coritos para sumar ahí, y también un poquito con poco. Estamos hablando un poco de la música, vamos con la parte visual. La verdad que muy buena calidad de imagen, los videos, las fotos que suben a las redes. También lo que vi la particularidad, los videos con un poco de animación, seguramente consiguieron una persona adecuada para hacerlos porque también están muy piolas y le da un toque diferente a todo lo que están haciendo. Sí, nosotros tenemos el gusto de trabajar con la hermana de Nacho, de nuestro cantante, que se llama Paula Terán, y es una artista increíble, aparte muy joven. Ella hizo en YouTube hay bastante viejo, hay un video del Aspirante, justamente de la canción que te mencionaba antes, en el que hay una animación que está muy muy buena, y esa animación ella la hizo cuando tenía 15 o 16 años, y es pero increíble. Aparte pegó muy bien en las redes y todo, es una piba muy talentosa. Y ahora tuvimos la suerte de que nos pueda también dar una mano con los videos de Trago de Poder, por ejemplo, con el video de Pan con Manteca, que ya está en las plataformas hace muy muy poquito. Así que nada, el proyecto que somos, obviamente
obviamente no es solamente gracias a nosotros cuatro, sino también a la gente que nos rodea, y Pau es una de ellas. Bien. Sí, Trago de Poder, la verdad me pareció muy buen tema. Muy buena, o sea, hay Banderas, Vidrieras, Tu Infierno, Ni un Ángel, todos muy buenos temas, pero Trago de Poder tiene ese plus que me gustó un cachito más que el resto, y aparte el video también me gustó mucho, pero bueno, Ahí va. eso a nivel gustos. Trago de Poder o sea, tiene la distinción, no sé si viste, pero en el Spotify dice Fit Pagano, o sea, como que colaboración con Pagano, Sí, que Pagano es mi hermano, está acá en el cuarto de atrás, mientras hablo, que él es productor musical y a nosotros nos suele producir Juan Chivicio, que es el guitarrista de La Chancha Muda, no sé si los tenés. sí, sí, sí. Eh, Hicimos un bueno, programa, no lo tuvimos en una entrevista, pero hace 2 años los chicos que estaban antes que yo hicieron un programita de La Chancha Muda contando un poco lo que hacían y todo, sí, sí. bueno, Juanchi nos produce todos los temas y viste como que nos dio curiosidad qué pasaba si hacíamos un tema con Bruno, con mi hermano, que es un productor en algún sentido un poquito eh, más electrónico, más moderno, viste, él es más chico, entonces lógicamente tiene influencias más digitales. Y viste que se nota eso en Trago de Poder, como se nota mucho su mano y se nota que fue producido por otra persona. Entonces, nada, todo esto de los sonidos digitales y los samples nos gustó experimentar con eso y es uno de los temas que más me gusta del disco, a mí también. Eh, Vi que últimamente, bueno, este último año, tienen mucho la colaboración de esta chica Carmen Sánchez Viamonte. ¿Ella es una colaboración que hace? ¿Es parte del grupo? La historia con Carmen es que nosotros en el 2023 hicimos una fecha en el Teatro Margarita Xirgu, en San Telmo. Sí. Es el Casal de Cataluña, un lugar precioso. Demasiado lindo para que toquemos nosotros, te digo. Eh, justo el que era nuestro manager en ese momento consiguió que Carmen venga a telonearnos. Ella es una artista de La Plata, muy muy buena la música que hace, es lindísima. Contame influencias musicales, tuyas o de la banda. Bueno, las influencias en realidad, viste, como que medio que cada uno tiene Claro, las claro. propias y eso es lo que hace que el producto sea rico, ¿no? Sí, Que, sí. que- que todos escuchen cosas distintas y se nutran de distintas músicas. Pero yo creo que si tuviese que elegir un par así eh, eh, generales que toda la banda toma, yo te diría principalmente Los Redonditos. Eso son los número uno y los cuatro escuchamos muchos Redonditos. Eh, Entonces, Viejas Locas también, que te decía un poquito del lado más funky, viste, de la música, y que tenemos como bastante Viejas Locas mamado. Tuvieron la suerte de tocar con ellos también, ¿no? Ahora hace poco. Tuvimos la suerte de tocar con ellos también, sí. Tocamos con ellos en el 28 de diciembre del año pasado en Maquena. Ellos despedían el año, hicieron que un par de bandas más emergentes los telonee esa vuelta, y bueno, tuvimos la suerte de ser una de esas bandas. En una increíble noche para cerrar el año, o sea, imagínate tocar en Maquena para Claro. toda tu gente y después festejar viendo a Viejas Locas, o sea, es el sueño del pibe, pero bueno. Y la tercera te diría que es justamente La Chancha Muda, que a partir de que Juanchi nos empezó a producir, empezamos a escuchar mucho, ¿viste? Y bueno, obviamente que un montón de las cosas que nosotros hacemos vienen influenciadas directamente por ellos, no solo por el hecho de que lo escuchemos, sino porque nuestro productor es el guitarrista de La Chancha Muda. Mirá, estaría Renzo toda la tarde, pero se nos va acabando el tiempo, así que vamos con un ping-pong como para conocerte un poquito, con unas preguntas lo más rápido, si entran más. Una canción favorita, Renzo, una o dos. High Hopes de Pink Floyd, del último álbum de Division Bell, y Todo un palo de Los Redondos. Sé que tocaron en Varadero, Montevideo, Córdoba, La Costa, la verdad que tienen un buen recorrido, pero ¿dónde sería tu sueño tocar? Obras. Bien. ¿Dónde te gustaría, como grupo, tal vez lo charlaron o lo plantearon en algún momento, dónde les gustaría hacer una gira? Latinoamérica, Uruguay, bueno, Uruguay ya hemos ido, pero
Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, donde sea. El artista más grosso, Los Redondos. bien. Renzo, la verdad que, bueno, espero que te hayas sentido bien, espero que la gente los haya conocido un poquito. Y ahora contales a todos dónde los pueden encontrar en las redes, como para que los puedan escuchar. Nosotros nos llamamos Los Aspirantes en Instagram, en Facebook, en Spotify, en todos lados. Por suerte nadie nos ocupó el nombre antes y nos llamamos Los Aspirantes, así que es bastante simple. Renzo, un agradecimiento total de parte del equipo y bueno, muchísimas gracias y que sigan más todavía los éxitos. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, me sentí muy cómodo y ojalá que nos podamos encontrar en algún momento Dale, de la música. Muchas gracias, Héctor. abrazo. Telarañas. Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. En esta tarde nos encontramos con Mayra. Ella es docente en contexto de encierro en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. No, el gusto es mío, por favor, un placer. Mayra, contanos un poquito. Vos sos docente. Contanos un poquito de dónde ejercés esa docencia, en qué lugar específico, cuál es la tarea que vos desarrollás específicamente en contexto de encierro para que te podamos conocer un poquito más. Bien, yo soy docente, también soy abogada y trabajo en la Unidad Penal 4, justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, hace 10 años. Y comencé trabajando como profesora de artes visuales, iba a dar talleres de arte, en realidad soy docente en artes visuales. Iba a dar talleres de arte, fue como progresivo mi avance ahí adentro porque en realidad me gustó mucho trabajar ahí, no lo hacía por un sueldo, lo hacía ad honorem y me gustaba entrar y poder hacer algo con los gurises. Acá es una cárcel de hombres, mayores todos, y empecé a encontrar que hacía falta generar nuevos espacios, mejores propuestas, entonces me empecé a meter cada vez más, invité gente amiga de afuera a entrar, a hacer recitales, encuentros de música, gente que por ahí yo tenía contacto y que sabía que se podía aprender. Y poco a poco me fui dando cuenta de que para modificar algo realmente desde la estructura necesitaba tener un rol más comprometido, que como docente no podía hacer demasiado, me tenía que ajustar a las reglas de lo que es la educación, el sistema educativo, dentro de otra institución que es el sistema penitenciario y no tenía mucho margen. Entonces sabía que lo mío era muy inestable, muy superficial y no podía llegar a hacer un cambio más de raíz. Como necesitaba, por mí, por la gente que conocí acá, cambiar esa realidad, me metí a trabajar dentro del servicio penitenciario con mi título de abogada como referente educativa. Concursé, gané el concurso sin dar demasiadas explicaciones, porque la verdad que yo estaba llena de prejuicios en contra de un montón de cosas. Yo lo fui venciendo igual con el tiempo, pero no comenté mis intenciones. Y ahora puedo decir que la verdad fue una buena decisión la que tomé, porque si bien tuve que aprender a lidiar con un servicio penitenciario muy rígido, con el que no concuerdo en la mayoría de sus ideas, desde ahí sí puedo empezar a modificar y estoy trabajando en eso permanentemente. Al menos en la provincia de Entre Ríos, que es el alcance que nosotros tenemos como cárcel provincial. Ahora que comentás un poquito tus inicios, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que encontraste a la hora de enseñar y de involucrarte en el proceso de educación dentro de una institución penal? Mis desafíos más grandes fueron siempre sobre el servicio penitenciario. Con la población, con los muchachos, los gurises que están alojados acá y bueno, muchos de ellos ya están en libertad, nunca tuve ningún problema. La aceptación fue excelente, el mayor de los respetos, incluso te diré que me sorprendía porque yo daba clase en secundarias acá, secundarias comunes de afuera de la unidad, y no tenía ese trato, ese respeto de parte de mis alumnos. No porque los adolescentes sean malos, pero ellos tienen otros tratos. Allá adentro me sentía como súper cuidada, súper protegida por mis alumnos y me sentía muy cómoda. Me vinculé con ellos rápidamente y eso hizo que me sienta bien. Pero por el lado del servicio penitenciario fue
lo más doloroso, lo más difícil para mí, fue la prueba más difícil, porque bueno, por ser mujer, por no ser, digamos, de la fuerza, por no tener tampoco la visión de seguridad que ellos dicen tener, es como que encontraba muchas trabas, complicaciones, de todas maneras uno las puede superar, pero al principio eso fue mi mayor desafío, tratar de no claudicar ante la presión que la cárcel generaba sobre mí desde el lado de los agentes penitenciarios. Volviendo un cachito a lo que te llevó, ¿no es cierto?, a trabajar en el contexto. ¿Cuál fue el motivo, tu motivo, lo que te motivó, lo que te empujó a volcar quizás tu carrera docente dentro del contexto? ¿Qué es lo que te lleva y te conmueve de querer cruzar un muro para poder dar clases o talleres o enseñar a la población que está privada de la libertad? En realidad me llevó un conjunto de mis dos carreras, porque yo cuando estudié abogacía lo único que me interesaba de la carrera en total era el derecho penal penitenciario, de lo cual tuve una sola materia de 43 que cursé, pero era la única que me gustaba y la que yo sabía que quería desarrollar. Todo lo demás no, nunca lo ejercí, ni tuve la intención de ejercerla. Pero el derecho penitenciario siempre me llamó la atención, no tanto de la parte penal, digamos, de garantías de la previa, sino de cómo los derechos de las personas se ven realmente vulnerados al momento de estar en contexto de encierro. Y bueno, mi idea era desde la abogacía modificar legalmente todo lo que es el ambiente para una persona que tiene que transitar una condena, ¿no? Después me di cuenta que era una ambición muy grande, era algo que yo sola no lo podía hacer y me di cuenta que tal vez para entrar a una unidad penal era mucho más fácil entrar como docente que como abogada, porque el abogado, sobre todo si va de parte de la persona que está dentro alojada, es muy mal vista, es resistida. Incluso si yo quería conocer la realidad, yo me daba cuenta de que me iban a querer mostrar algo que no era la realidad. Me iban a decir como que las cosas funcionaban de un modo y yo necesitaba entrar a conocer esa realidad como tal cual es. Entonces usé la docencia para ingresar. Además de que el arte para mí es mi pasión, es mi cable a tierra, yo utilicé las artes visuales para conectarme con los muchachos. Y ahí es donde empecé a hablar con ellos. Les dije de entrada quién era y por qué estaba ahí y cómo me interesaba ayudarlos. Y ellos me empezaron a dar ideas de qué podíamos hacer, cómo podíamos conocer las cosas, con quién tenía que hablar. Ellos tenían mucho más manejo de todo el tema intracarcelario. Y ahí empecé de a poquito, de a poquito, de a poquito. Los primeros 5 meses fui una simple maestra que iba a dar clases gratis, o sea, alguien que era vista como una loca. Digamos que, ¿qué hace esta acá? Que está entrando, no tiene nada mejor que hacer que venir a dar artes visuales. Y después cuando me encuentro con el tema de que se abría este concurso para entrar a este puesto de trabajo, me presento, lo gano, eso fue un proceso de varios meses también, que tuve que viajar a la capital y todo. Ya vuelvo a ingresar, pero ya con un cargo en el cual la gente que a mí me resistía a la entrada ya no pudo resistirme más. Y ahí me empecé a manejar mucho más libremente, más allá de que, bueno, siempre hay complicaciones, pero es otra cosa, digamos. Ya no tengo tantas trabas. Puedo entrar tranquilamente sin ningún problema. Un poquito nos interesa conocer, ¿no? Desde tu experiencia diaria, ¿cuáles crees vos que son los cambios más inmediatos o evidentes en el comportamiento de los estudiantes que comienzan a participar activamente en los procesos educativos? Bueno, yo creo que en realidad los cambios son los que cualquier persona también transita en libertad. Una persona que tiene acceso a una educación desde el afecto, desde el cariño y desde el respeto, tiene muchas más posibilidades de elegir qué es lo que quiere hacer. Allá adentro es lo mismo. Hay mucha gente quiere estudiar, mucha gente quiere simplemente salir del pabellón, mucha gente quiere irse un poquito antes con los beneficios de las salidas transitorias y por eso tal vez esa es la idea de empezar a estudiar, pero uno se va dando cuenta que cuando la gente que está en esa situación tan compleja empieza a participar de espacios educativos, empieza a hablar con gente
que les trae aire libre de afuera, con comentarios que no son cuánto te queda, cuánto le hiciste, por qué estás, que va por fuera de lo que es el encierro, creo que empieza a abrir la mente hacia nuevos horizontes y empieza a generar nuevas expectativas. Creo que la educación es el único camino para crecer en lo personal en todos los ambientes, adentro y afuera. Yo no veo una gran diferencia entre la gente que está adentro. Para mí son iguales a mis amigos de acá afuera, incluso son mis amigos los que están adentro. Es una circunstancia. Muchos de ellos no pudieron estudiar o pudieron y dejaron porque, bueno, les llamó la atención otro camino, otra vida, pero el poder hacerlo ahora les da una oportunidad distinta en el sentido de que ellos afuera, por la edad que tienen, muy difícilmente se metan a hacer la escuela primaria o la secundaria. Van a ir a trabajar, van a ocuparse de otras cosas, van a empezar a entrar en este ritmo de vida diario que es mucho más veloz, repentino, fugaz y acelerado. Allá adentro está todo como en pausa, pareciera que el tiempo es eterno, a veces pesa, y el hecho de poder aprovecharlo para estudiar, para leer, para escuchar, para hablar, para reflexionar, es un montón. Entonces me parece que desde ese lado uno se transforma. Y hablo de mí también porque yo también me transformo cada vez que doy clase. No son solo mis alumnos, yo también siento que me enriquezco muchísimo ahí adentro. Mayra, vos decías que en un momento te sentías hasta más cuidada por los pibes que están privados de su libertad cuando ingresaste a dar a diferentes actividades que vos desarrollás dentro de la cárcel. ¿Vos sentís que de alguna manera la cultura y la educación en general tienen un cambio genuino en la persona que está privada de libertad? Porque vos hablaste de que si en verdad, tanto afuera como el adentro, hay cosas que se van modificando y uno al ir aprendiendo tiene más posibilidades de por ahí de elegir y de ver qué camino tomar, pero una vez que estamos dentro de una cárcel, es como que nosotros mismos también nos encasillamos. ¿Vos crees que la educación nos modifica de alguna manera? Vos, desde tu perspectiva de lo que ves con tus alumnos, ¿vos crees que hay una modificación, que la cultura y la educación es el camino a ese cambio? Sí, pero más que cambio es como un descubrir. Soy convencida de que todas las personas tenemos un montón de cosas buenas por brindar. O sea, entiendo la palabra cambio, pero lo veo desde otro lugar. A mí no me parece que yo por no estar encerrada soy buena, por ejemplo. Yo tengo mis maldades y si no me apoyo en ellas es porque, bueno, elijo no mandármelas porque, bueno, pienso tal vez en mis hijos y demás, pero mis alumnos no son malos ni buenos, son personas igual que yo. Entonces, tal vez la educación lo que permite es descubrir ese costado bueno, descubrir esas partes que uno puede hacer florecer, digamos, interiormente y para poder brindarse al otro y ser una mejor persona cada día. Me choca la palabra cambio porque si no siento como que la persona que ingresa a una cárcel hay que modificarla. Y no sé si es que hay que modificarla, porque tampoco es que las peores personas están encerradas. Todos sabemos que si vamos a hablar de delincuencia, los peores delincuentes están todos sueltos, no son la gente que está en la cárcel. Entonces, no sé si hay que cambiarlos, sí hay que tratar de encontrar lo que uno tiene para dar al otro, acostumbrarse a vivir desde ese lugar, desde el brindarse y saber recibir, para prepararse para el día de mañana a ser más libre, porque libre no solamente en lo transitorio, libre de mente, libre de pensamiento, de saber pensar, transmitir su pensamiento, pero además tolerar el pensamiento del otro, respetar las ideas ajenas, conocer que hay distintas realidades y que ninguna es ni mejor ni peor. Estamos todos en la misma. O sea, eso es lo que yo siento. Por eso digo que para mí es la misma transformación interna de cada uno, como puede ser una escuela afuera, puede ser también adentro. El tema es que adentro a veces uno piensa, pucha, por ahí, si yo de chico hubiera ido a la escuela, si hubiese hecho caso a mi abuela cuando me decía, no falté a la escuela, no abandoné la escuela, porque esas cosas por ahí se interrumpieron. Entonces ahora lo hacen de grande y cuesta porque uno no tiene la misma absorción de conocimiento, no tiene tal vez, tampoco es el mejor ambiente donde uno se siente súper cómodo, sino que uno tiene que estar atento a un montón de cosas en alerta permanente, en un lugar donde es hostil, donde es una vida desagradable, donde nadie quiere estar, obviamente. Entonces, poder transformarse desde ese lugar
creo que solo lo permite el hecho de tener el tiempo y la intención de transformarse ahí adentro. Ese tiempo de reflexión, uno afuera, como adulto, rara vez lo encuentra, porque está a otro ritmo, está a 1000. Y ahí adentro es como, yo me doy cuenta de que hay otro aprovechamiento. Hay un espacio a la reflexión que tal vez afuera no se permite. Ni siquiera la gente que acostumbra a estar afuera, que nunca estuvo encerrada, muchas veces no se detiene a pensar por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué por qué no intenta ser mejor persona? ¿Sí? Es como que siempre estamos mirando al que está adentro. Pero el que está afuera también podría detenerse a pensar y no lo hace muchas veces. Es que creo que lo que nos lleva a nosotros, que estamos privados de libertad, a pensar y a repensarnos, es el tiempo y la falta de imposibilidad de vivir o sea, nos privan de nuestra posibilidad de locomoción y ese tiempo lo reutilizamos en pensar estas cosas. Por eso por ahí se me ocurre la palabra cambio, pero me encantó tu explicación y lo que vos pensás con respecto a esto. Sí, yo pienso el cambio desde tener más posibilidades y más herramientas a la hora de elegir, pero está genial la reflexión que vos traes a esto. Realmente es eso, es la falta de tiempo, porque si estuviéramos nosotros mismos, que hemos atravesado por diferentes situaciones, en algún momento hubiéramos podido frenar la pelota, quizás hubiéramos visto la vida de otra manera, pero la vorágine nos llevó y nos arrastró también hasta este momento y hoy que tenemos un tiempo quizás, no porque las condiciones sean las mejores, sino porque son muy pocas las elecciones que tenés dentro de la cárcel y una de ellas es decir, bueno, me sumerjo en la cultura y en la educación porque yo realmente quiero algo diferente para mi vida y a eso me refiero yo con por ahí un cambio. Sí, sí, totalmente. No, lo entiendo, lo entiendo y sé que es con ese sentido. Yo ya te digo, para mí todos somos gente que tenemos mucho para dar. Hay que descubrir qué es lo que tenemos para dar. Porque la verdad, en el mundo de hoy sentimos que no tenemos tiempo. Aunque lo tenemos y debemos tomárnoslo, no lo tomamos. Corremos. No sabemos ni a dónde, pero corremos desesperados. Y pensamos tal vez que las cosas más importantes es tener la plata, que te alcance el dinero, tener la pilcha, el teléfono. Y en realidad eso termina siendo nada. En estos contextos uno se da cuenta, uno vive con nada. O sea, aprende a manejarse con nada y te das cuenta ahí de qué tan poco vale lo material y qué tan importante es en realidad los vínculos, los afectos, las palabras, que son gratis, ¿entendés? Es eso lo que yo pienso. A mí la vida me demostró y hoy en día te digo, la mayoría de mis amigos son gente que o está adentro o ya salió y algunos hasta volvieron a entrar, porque bueno, se complica y están adentro de vuelta, pero tengo grandes amistades y he aprendido muchísimo de cada uno de ellos, incluso de lo que no quiero hacer, aprendo también. Mayra, qué importante esto que decís. Te vamos a invitar a un pequeño corte y seguimos charlando. Bueno, seguimos en este segundo bloque de telarañas charlando con Mayra. Ella es docente en contexto de encierro en Entre Ríos. Mayra, nos gustaría saber cómo describirías vos la relación de confianza y el vínculo pedagógico que se construye con los estudiantes en el contexto de encierro, ¿no? Considerando a veces las dinámicas de poder que se pueden dar y las circunstancias de la cárcel. Bueno, desde mi rol docente, mi experiencia personal, siempre he tenido un trato muy de familia, a modo de visita, diría yo. Yo cada vez que entro al aula me siento como que soy la visita. Me esperan con las mismas ansias, me tratan con el mismo cariño, hablamos en confianza y nos permitimos hacer chistes, hacer comentarios, escuchamos música y siempre buscamos escuchar cosas distintas a las que se escuchan todos los días allá adentro. Entonces empezamos a recordar cosas de la niñez, cosas de las que uno por ahí no se detiene tampoco mucho a pensar, pero que hace bien siempre recordar tiempos felices, tiempos lindos. Es un trato muy lindo. No tengo una relación jerárquica con ellos. No siento que yo esté a una altura y mis alumnos a otra. Estamos todos a la par y como les decía antes, yo aprendo tanto o más que lo que ellos aprenden de mí, siento yo. Es toda una conexión que fluye
muy naturalmente, no hay algo de jerarquía ni nada, y el respeto es entre todos por igual. Vos no decías, Mayra, que habías estudiado Derecho porque te interesaba lo que es el derecho penitenciario. Hoy que estás desde dentro de la cárcel ejerciendo la docencia, ¿qué crees que hay que cambiar dentro de la cárcel para que realmente haya una modificación estructural? Nosotros, obviamente, como personas privadas de libertad, entendemos que hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Desde la afuera. Pero hoy ya estamos en este lugar, intentamos buscar las herramientas como para poder tener otro camino o alguna salida o alguna otra posibilidad de elección. ¿Qué crees que hay que cambiar dentro de la estructura penitenciaria o judicial para modificar un poquito todo lo que vos estás viviendo hoy desde adentro? Bueno, yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas. En primer lugar, hay que conectar más cercanamente lo que es la ley con lo que es la realidad. La ley en sí existe, es bastante comprensiva, bastante amplia, toca en detalle varios aspectos a tener en cuenta para que una persona mientras transita su condena esté viviendo solamente privado de una libertad ambulatoria y no de nada más. Pero en la realidad, la verdad es que eso no es así, no tienen un nivel de cuidado de salud pertinente, no tienen una alimentación correcta, no tienen un vínculo familiar como se exige que deberían tener y no perder. La realidad es que todo está muy como para cumplir lo que se debe cumplir. El edificio está, las oficinas están, el personal está designado, pero nada está funcionando como la ley, creo yo, fue creada para que funcione. ¿Sí? Está todo hecho como para no estar en falta a simple vista desde la afuera. Pero uno no pasa más de 2 días, no necesita más de 2 días ahí adentro para darse cuenta de que no hay nada que ver entre el mundo ideal de la ley y la realidad que se transita en pabellón. No, hay muchísimas cosas que cambiar, desde la asistencia, desde los gabinetes, los equipos técnicos criminológicos, todo lo que es, bueno, la vinculación con la familia. No sé cómo estará en Buenos Aires, en donde están ustedes, pero acá se perdió muchísimo desde la pandemia y hace mucho que no tenemos pandemia y sigue todo cerradísimo igual. Hemos retrocedido mucho y la verdad en todos los aspectos hay cosas por mejorar. Si uno empieza a ver lo que falta, yo te digo que no terminamos en un programa, tendríamos que hablar todo el año. Es muchísimo. Por eso mi intención de meterme adentro, lo único que yo puedo hoy en día transformar desde lo legal es la parte educativa, que no me parece poco, pero mi idea es a partir de ahí poder empujar a que otras personas, tal vez, más que nada jueces de ejecución, intervengan para ayudarme para modificar otros aspectos, como puede ser la intervención de gabinete, como puede ser una mediación previa para que la gente no tenga que estar cumpliendo condena de una o estar pasando 1 año, 2 años simplemente por un proceso. Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Lo mío hoy es la educación y estoy tratando de modificar eso. Si quieren les cuento porque estoy con un proyecto nuevo. Siempre me ayuda gente, ojo, o sea, yo trato desde mi rol, puedo conocer, puedo tocar, puedo leer cosas que tal vez gente que no está ahí adentro no tiene acceso, y eso yo lo aprovecho para mejorar. En realidad al servicio penitenciario no lo perjudico en nada, si bien es una institución reticente al cambio, no lo perjudico porque toda mejora siempre sirve. Y incluso al servicio le sirve, no. Pero bueno, la realidad es que nosotros acá, mientras tengamos gente que conviva en mejores condiciones, la gente que trabaja ahí también trabaja en mejores condiciones y vive mejor. Porque si la población está tranquila y tiene un ámbito de convivencia tranquilo, el que es llavero, no sé cómo le dicen allá, el celador que abre la reja, también está tranquilo, porque no está alerta, no está con malos tratos y vuelve a su casa tranquilo y tiene una vida más tranquila. Y así se va a todos los ámbitos. Entonces, si uno mejora la convivencia de quienes tienen que estar viviendo ahí adentro a modo estructural,
puede mejorar la calidad de vida de todos ahí, no solo de los que cumplen condena, sino también de los que trabajan. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. El proyecto que estamos trabajando ahora con la universidad que está acá, que hace el programa de contexto de encierro, la WADER, es un programa que trabaja con las familias. Y estamos tratando de linkear, digamos, las personas, retomar los vínculos, que decimos la familia, pero a veces son amistades, no son familia. Esa gente que suele ser una contención desde el amor para las personas, nosotros tratamos de que ellos puedan, digamos, compartir momentos, compartir siempre desde lo educativo, porque ya les digo, es lo que yo puedo hacer, pero tratar de que las familias también alivien esa condena que pagan por tener un familiar encerrado. Alivien ese dolor, esa impotencia y que puedan tener un fluir distinto del tiempo que lo tienen que pasar, pero que por ahí estando juntos se hace más livianito. Nosotros lo pensamos, de hecho lo analizamos, lo charlamos, lo vemos, entendemos o queremos entender, pero a veces el sentido común, que si todo está bien, a todos nos va a terminar beneficiando. Hay veces que el sistema nos sorprende porque no siempre quiere que estemos tranquilos y que estemos bien, o que ese bien sea una mejora también para ellos. Es raro y nunca creo que no vamos a llegar al fondo de esto, en realidad porque la cultura que hay dentro de la cárcel, tanto para la persona privada de libertad como para la persona que trabaja dentro del servicio penitenciario, se impregna en uno de tal manera que ya no sabes, hay veces que no sabe distinguir quién es quién. Quién es la persona que está privada de la libertad o quién es la persona que trabaja dentro del contexto. Vos hablabas de lo que había dejado la pandemia. Nosotros la pandemia nos dejó esto, la posibilidad de la tecnología. Nos dio la posibilidad de tener un teléfono dentro de la cárcel y nosotros reutilizamos esa posibilidad para algo positivo y de hecho por eso todavía la tenemos, porque nos pusimos a estudiar, porque nos pusimos a hacer cosas. Sabemos que los medios masivos de comunicación o la jefa de seguridad, la ministra de Seguridad quiere quitarnos todo esto que nosotros nos quedó desde la pandemia. Pero tratamos de pelear y de hacer entender también a través de estos programas como este La Araña, Voces en Libertad, escuchar todas las voces de adentro del contexto, para que también la sociedad tenga un mensaje diferente de que nosotros estamos usando eso que dejó la pandemia, estamos utilizando la tecnología y un teléfono celular, no solo para intentar sostener nuestros vínculos, sino para también crecer como personas, para poder instruirnos de alguna manera o para poder seguir formándonos de alguna manera. Por eso lo que vos estás contando a nosotros nos interesa mucho y nos gustaría que amplíes esos proyectos que vos tenés y que nos cuentes cuál es el apoyo genuino que te están dando a vos desde la universidad como para que vos sigas adelante con tus proyectos. Bueno, yo arranqué buscando sistemas educativos que funcionen en el mundo, en los servicios penitenciarios del mundo. Encontré en Finlandia, que es como un país ejemplar en cuanto a nivel educativo y a la, digamos, a la disminución de la reincidencia a partir de la educación. Encontré que utilizan determinados programas específicos de acuerdo a el delito que lleva a la persona a estar condenada. Entonces es una educación mucho más especializada en aquellas cosas que esa persona necesita entender, comprender, para no volver a cometer el mismo error. Obviamente, después hay un montón de factores que nos diferencian como sociedad y como país con Finlandia, pero en sí el contexto de encierro acá y en el mundo es un contexto de encierro, donde la persona está contra su voluntad, donde tiene que estar sujeto a un montón de normativas, horarios, olores, ruidos, gestos, palabras, vocabulario, todo lo que uno no está habituado tiene que estar habituado ahí adentro y tiene que aceptarlo. Y nuestro servicio penitenciario lo que tiene es que no busca en realidad esto que vos decías, ¿no? No sabemos hasta dónde ellos quieren que nosotros estemos bien, entendiendo que ellos así van a estar bien. Y yo te puedo decir desde mi experiencia que yo dudo mucho de la gente que está dentro del servicio penitenciario que tenga la capacidad de reflexión real, de decir, si ellos están bien, yo voy a estar mejor. Pero porque también su formación no apunta a eso, no apunta a la reflexión. La formación que tiene el que tiene un uniforme generalmente se basa en obedecer y no en cuestionar.
Y cuando uno no se cuestiona, no abre la puerta a preguntarse por qué estoy así, por qué estoy medicado por un psiquiatra si estoy haciendo el trabajo y cobro bien, y por qué no puedo dormir, y bueno, pero no te lo cuestionás si nunca aprendiste a cuestionarte las cosas, si simplemente acatás realidades, acatás órdenes, sabés que lo que te están diciendo es ridículo, sí, pero lo haces igual. ¿Por qué? Porque es tu superior que te está diciendo, hacelo. Entonces, cuando vos tenés una institución tan grande y pesada, que no razona, que no reflexiona y que no cuestiona, es muy difícil modificarla. Es como una gran necedad, ¿entendés? Entonces, funciona así porque la gente cobra un sueldo, como puede funcionar cualquier fábrica con gente que está explotada y que tal vez está contaminando al mundo, pero sabe que necesita el trabajo y va y lo hace. Esto funciona así también, no hay una reflexión. Cuando uno llama a la reflexión de una planta de tal vez 300 o 3000 personas que trabajan ahí y tal vez 4 te digan, sí, sabes que tenés razón. Y hay muchos que, vos decís, a veces no se nota, no se sabe la diferencia entre quién es el que está cumpliendo condena y quién está trabajando. Y no, porque muchas veces son gente de los mismos barrios, gente que se crió de las mismas familias, en las mismas costumbres, que manejan el mismo idioma y que pasan tal vez 12 horas y a veces castigados tienen que estar guardias de 24 horas ahí adentro y también detestan ese tipo de rol porque no es un trabajo agradable y la mayoría, los que están en contacto permanente con los internos, que son los que tienen sueldos más bajos, no aman ese trabajo. Entonces les pesa, o sea, yo soy un poquito peleadora, pero a veces les digo, no te olvides a los que trabajan, ¿no? Le digo, no te olvides que vos acá estás con una perpetua, porque ellos tienen que trabajar 30 años para retirarse de ahí adentro. Entonces, digo, respetá al que tenga una condena acá, porque vos acá estás con una perpetua y por elección. Ellos no están por elección. Y al principio no les gustó y después ya entendieron el mensaje. Es, si vos lo sentís una condena a tu trabajo, cambia de trabajo o busca la manera de hacer algo distinto. Pero si vos no te gusta tu trabajo y no querés modificarlo y demás, se termina transformando en una condena perpetua para vos. Y lo viven así. Y descargan muchas veces contra el condenado, como si no necesitáramos gente encerrada para trabajar. O sea, es todo un círculo, ¿me entendés? De un gran sistema que ha funcionado por mucho tiempo así, pero no justamente para la no reincidencia. Ha funcionado para otras cosas, para callar otras voces, para calmar otras ansias, no la de los condenados y las condenadas. Está hecho para que la gente hoy se sienta tranquila de pensar que los malos están adentro y los buenos están afuera, que las cosas están funcionando mientras más gente tenga encerrada. Y yo te puedo asegurar que hay un montón de gente, y seguramente ustedes también conocen, un montón de gente que ni siquiera merece estar encerrada, que podría estar tranquilamente cumpliendo una condena diferente, entendiendo el delito, pero haciendo una condena distinta en libertad. No necesitas encerrar a la gente para que la gente se dé cuenta de que hizo una macana, ¿entendés? Entonces hay un montón de cosas que no funcionan ya desde lo institucional. Por eso mis ansias de modificarlo, ¿no? Porque si no, ya te digo, yo sentía que como docente dando clase, queda todo en la superficie, no podía lograr, ¿cómo decirte?, desgastar esos fierros que nos encierran, no los podía llegar a limar nunca para modificar. Cuando estás tratando de lograr algo, enseguida te decían, no, bueno, hoy ya no podés dar clase porque hay requisas, así que quédate allá y no podés hacer nada. Te modifican todo a su gusto, caprichosamente y tenés que obedecer. Entonces ya estando adentro es distinto. Cuesta, uno se pelea, pero llega un momento en que yo creo que hasta uno gana por cansancio. Y cuando empezás a pelear ya no tanto con agresividad ni con violencia y empezás a pelear desde la palabra, desde el razonamiento, es más difícil para el otro poder defenderse y termina aceptando tu voz, ¿viste? Yo trato de ir haciendo eso, aunque me cambien el director cada 2 años, los jefes y todos vienen, ¿viste? Porque también tenés esa. O sea, vos incluso en cualquier institución vos te acostumbras a las reglas, pues son siempre las mismas, pero un sistema penitenciario que te cambia permanentemente los Y es un directivos, volver a comenzar, y es un volver a comenzar, y es un volver a comenzar.
Pero vos dijiste Eh, algo recién que es terrible para nosotros, es que quizás es mucho más fácil para mucha gente, para ellos mismos, pensar el que el malo está dentro y el bueno está afuera, para no tener que andar realmente sacando esa conclusión de, che, ¿será así? ¿Realmente estará el malo adentro y el bueno afuera? Porque si uno se lo empieza a cuestionar y empieza a entender que no es tan así, se le complica la situación y el sistema de alguna manera o estos engranajes que están encajando a la perfección para lo que ellos creen, entre comillas, entender como que la justicia funciona, se les caería si empiezan a cuestionar y hacer algo con ese cuestionamiento. Totalmente, es que es la gente que tal vez dice, no, el malo está allá adentro, yo estoy acá afuera y hoy me vienen a cobrar la luz más cara porque me sacan un subsidio y estoy buscando cómo engancharme para no pagar, para evitar el impuesto porque no quiero pagar lo que me corresponde pagar. Entonces, yo soy buena, ¿yo con qué dedo señalo al otro? ¿Entendés? Yo creo que no hay ser humano mayor de edad en el planeta que no haya cometido un delito. Se no existe. Todos estamos tratando de todo el tiempo zafar de las cosas, no hacernos cargo, no ser responsables. Y la verdad es que la gente que está adentro no son los malos, son los que están destinados a estar adentro por el lugar de donde vienen, por la familia que tienen, por la negación a la educación que tuvieron. Porque los chicos que vos tenés en las escuelas de los barrios más lejanos de cualquier pueblo, donde todo es súper complicado, ese chico que se sale del aula, que golpea, que le tira los pelos a la compañera, que molesta, es expulsado de la escuela. No es integrado y tratado de ser comprendido, ¿entendés? Y como docente te lo digo, trabajo en las escuelas más complicadas porque, bueno, tengo como un apego terrible a estos chicos. Pero me doy cuenta de que terminan siendo expulsados y después los veo allá adentro. Yo señalo allá porque la cárcel está para allá, pero después los veo allá adentro visitando a sus padres. Y son chicos que no son malos, son chicos que tal vez tienen otra forma de ver el mundo, porque son rebeldes, porque no les gustan las normas y no entienden a su corta edad que tal vez las normas no son solo un capricho, sino que también son para convivir mejor, para llevarse mejor. Pero si yo a ese chico, en lugar de enseñarle, lo expulso, después termina de grande, tal vez encerrado allá adentro haciendo la primaria a los 30 años. ¿Me entendés? ¿Y quién fue el malo ahí? ¿Un chico de 7? ¿Me vas a decir que fue malo? Vamos. Hay todo un montón de hipocresía también de al lado de los supuestos buenos en el hecho de no querer vernos como somos. Somos personas y punto. No somos ni buenos ni malos. Elegimos cómo queremos ser. Y desde nuestro lugar tenemos que saber ver las herramientas que tenemos y entender qué herramientas tiene el otro. Porque si yo tengo un nene de 7 años que no entiende las reglas del aula y cómo sentarse y escuchar en silencio, o tengo un hombre de 40 años que le van a hacer una requisa y reacciona de la peor manera y se agarra a trompadas con el oficial porque no entiende que tal vez ese procedimiento es algo que tienen que hacer y demás, y bueno, que debe respetar y quedarse en silencio. Es lo mismo, son personas que tal vez sus herramientas de vida han sido la violencia, la agresión, es lo que han aprendido, es lo que han mamado de chico y es lo que han trasladado consigo en su vida. Un tipo que nunca leyó un libro no te puede explicar Platón o Aristóteles. Yo tampoco igual, pero digo, no podemos exigir a una persona que sea quien nunca fue. Tenemos que ayudar a que se descubra cómo es, porque si no, no puede. Un nene que está en la calle, yo no le puedo pedir que ande limpito y que me diga por favor, gracias, cuando le doy algo. ¿Entendés? O sea, tengo que saber que ese chico no tiene las herramientas y si yo quiero que él las tenga, se las tengo que brindar, no exigir. Es lo mismo allá adentro. Yo no puedo exigirle a alguien que yo sé que vive juntando cosas en el basural para darle de comer a la familia. No puedo pretender allá adentro que sepa soldar una máquina porque si no sabe soldar no tiene oportunidad de ir a trabajar, porque no lo va a saber nunca. Mayra, la verdad que es, como dijo Pablo, es increíble escucharte porque tenés tanto para decir y cada cosa que decís nos interpela.
y nos muestra una porción más de la realidad que para nosotros es muy importante visibilizar y con ese sentido hacemos este programa. Te queremos agradecer y para cerrar te damos un pequeño espacio para que puedas transmitirle un mensaje a los compañeros privados y a las compañeras privadas de libertad que te escuchan. Bueno, yo trato de entender siempre qué es lo que está pasando el otro, la otra, qué es lo que están viviendo para poder comprender un poquito mejor qué es estar ahí. A mí me encantaría que todos los que están afuera del contexto de encierro puedan tomarse ese minuto al día, 1 minuto, 60 segundos, solamente para pensar qué es estar encerrado, cómo se vive estar encerrado, para entender un poquito mejor, porque ya te digo, todo este tiempo de reflexión que uno tiene adentro, afuera, no se está teniendo y creo que ese es el mayor problema. Creo que la mayor falencia educativa está en el mundo libre y no en el encierro. La educación hoy en día afuera expulsa a los niños que tal vez no cumplen los requisitos mínimos de conducta que la escuela requiere. Los echa, los margina, los hace pasar de grado sin enseñarles nada para sacárselos de encima. Entonces, esa educación no nos está llevando por un buen camino. Y para la gente que está afuera, siempre pido eso. 1 minuto de reflexión al día para pensar cómo se vive allá adentro, qué hay allá adentro, cómo me sentiría yo si estuviera allá adentro. Habiendo hecho lo que haya hecho, no importa el contexto. Y a los que están adentro, siempre me baso en lo mismo, aunque yo no estuve nunca encerrada, pero siento que es un buen mensaje, que es decirle que siempre lo mejor está por venir y que es una decisión de cada uno ir a buscar lo mejor. No va a llegar solo, hay que buscarlo, hay que siempre intentarlo y pelear por lo mejor, y lo mejor va a venir. Y generalmente viene de la mano de nuestros afectos. Apeguémonos a las personas que nos hacen bien, que nos han bancado en todas, y ayudemos a esas personas también al salir. No nos olvidemos de esas personas, porque esto se construye formando redes de amor. Nadie solo sale adelante, nadie. Todos salimos adelante gracias a alguien que nos da amor y a quien nosotros podemos darle amor. Lo mejor siempre está por venir. Un placer, muchas gracias por haber acompañado esta tarde a este programa y gracias por tus palabras, por tus reflexiones y por lo que vos estás haciendo y a lo que apostás. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por su tiempo y bueno, les deseo el mayor de los éxitos y una muy feliz vida. Muchas gracias, Mayra. Un abrazo grande. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña. Voces en Libertad. Bye bye. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.